No, pues bueno, yo no sé con cuánto tiempo se contará y con cuánto tiempo cuenten ustedes y si la idea sea más charla y locutorio o hacer una presentación, más bien un tipo de contexto. Yo creo que sería más por el lado de contextualizarla desde el plano histórico y cuáles serían las connotaciones políticas, sociales, económicas que nos recorren. Porque ahí sí, lo que más se puede decir de una película es quién la vio y pues ya el resto es tratar a la gente con una especie de lúdica que sobra. La, Se podría decir que no es adaptación porque aun cuando es literal, de cierta forma está dándose en otro contexto y sería más bien comenzar a pensar el fascismo ante el cual respondemos hoy día, por más actual y poderoso que sea el fascismo que se dio y que se vio en los grandes caudillos de la historia. La película pues plantea un neofascismo ante el cual estaríamos presentes. Pero primero sería, sin saber hasta qué punto ustedes estén familiarizados con el autor, más allá del director, vámonos a la fuente, que es el famoso George Orwell. O sea, George Orwell es escritor, tiene el vector de Inglaterra, pero nació en una colonia de la India, pues, colonizada por los ingleses. Desde que nació, más o menos en 1903, es el asunto, va a morir alrededor del 50. Es decir, le tocó padecer todas nace con la revolución bolchevique, no, nace con la revolución de octubre, que desemboca en la revolución bolchevique, padece toda la Primera Guerra Mundial, el intermedio, la Segunda Guerra, hasta que eventualmente va a morir en el 50 aproximados de una tuberculosis. O sea, incluso en el 50 la tuberculosis todavía era una enfermedad, se supone que era la enfermedad del 19, en el 50 aún la gente se estaba muriendo por sífilis, tuberculosis. Se puede decir que el SIDA y el cáncer la reemplazaron. Y sin embargo, nace en una colonia de la India, por parte de Inglaterra. De entrada empieza a conocer el desarrollo de una política territorial, de una necesidad de una estructura que incorpore y que excluya, con fines, en este caso, territoriales, de lo que le podían sacar a pues, la misma colonizada que de cierta forma ha sido en América o en Latinoamérica. Lo que pasa es que a diferencia de Latinoamérica y de la India, se dirá, y esto siendo el paréntesis, uno diría como que qué horror en el caso de Norteamérica, los ingleses, que pues, digamos, en Latinoamérica se mezclaron, y lo mismo en la India. Y uno dice, y claro, y tiene un tinte como que entonces de pronto las tierras eran más amables. No, lo que pasa es que los indios norteamericanos tendientes a Canadá, todos los Mohawk, se ve que había una lucha con sangre, que ellos eran los primeros que no se dejaban matar. O sea, matar a un piel roja o sea, casi que se necesitaban 5 ingleses para matar a un piel roja. Eso sí, realmente no se dejaron mezclar, y así, por eso Norteamérica no hay mestizaje, sino que es casi colonia inglesa, mientras que en Latinoamérica y en la India pasaría distinto. Cuando se plantea ahorita, bueno, que vamos por partes, pero digamos se plantearía ahorita, que es algo para retomar al final, en términos de esto, de colonización, del afán de un poder que a medida que se explaya y se difumina, pierde su representación. O sea, ya no interesa cuál es el cerdo y cuál es el humano, ya no se puede discernir. Ahí pasa lo mismo si lo ponemos en términos capitalistas, lo que está pasando y en términos de colonización, uno diría como que, bueno, el asunto se está yendo claramente hacia, que ya se venía anunciando desde siempre, y lo hemos hablado en clases, hacia pues son ahorita las potencias económicas, Alemania, China, Japón. Se solía creer que Norteamérica, la cosa se está desplazando, no hay crisis norteamericana, lo que hay es una representación, no hay crisis capitalista, lo que hay es una representación en crisis, que sería la representación del que por un buen tiempo lo tuvo. Ya veremos esto cómo se aterriza con lo otro. Pero la otra vez yo pensaba que uno diría, el signo profundo de darse cuenta que hay un cambio sería el idioma. O sea, cuando nuestra segunda lengua sea el mandarín, o sea, el niponés, uno dice, listo, aquí el mundo está cambiando y ya la segunda lengua es esta. Y sin embargo uno agudiza la mirada y ni siquiera es tan necesario. O sea, si ya
por ponerlo en estos términos, que puede que haya que matizarlo un poco, pero como siempre, pero que Norteamérica ya sea una colonia china, y China igual una representación que está siendo utilizada por una potencia que le subyace, la potencia capitalista, y ahorita estamos hablando más en chino cuando hablamos en inglés que efectivamente hablando en chino, ¿sí? Es decir, como que ya no se necesita decir como que hablen chino, sino se las ponen fácil al mundo, están hablando más mi idioma, están hablando en el idioma de mi tienda, hablando en este caso inglés, hablando francés, hablando alemán, si no hay esa necesidad, ahí se vio ese desplazamiento, y es un desplazamiento que ya tumba el piso, y tambalea toda representación. George Orwell comienza con lo saluda a la Revolución de Octubre. Ustedes saben, esta película tuvo su digamos, no la película, la novela, que a la larga también se podría tildar de un cuento breve, o sea, más o menos dura se lee de un tirón. Así podríamos entrar en todo el debate que es la novela, que es el cuento, la diferencia. Y la gran respuesta podría ser la de, si se entiende la abstracción, cuando Cortázar dice, la novela gana por puntos y el cuento gana por knockout, uno dice, ¿por qué esto sería un cuento y no una novela? Porque gana por knockout. Ese sería el término más fácil de decirlo, no me pidan más explicaciones. El asunto por knockout dijo lo que tenía que decir, y lo que tenía que decir va nombre por nombre, y de hecho aquí la interpretación no es forzada, porque el mismo Orwell iba mostrando sus signos. Decía, sale la rebelión en la granja, la entrada de la granja, le está padeciendo él está siempre se definió como un socialista demócrata, más o menos, es un socialista que no caiga en los excesos del socialismo, pero pues que tampoco caiga en los excesos del capitalismo. Empezó a verse admirado por un socialismo que sería el socialismo marxista, que tenía sus preceptos, y es más una crítica de la economía política que una ideología con afán discursivo de imposición. El lío es que la cosa se fue degenerando al punto que pues llega Lenin, luego llega Stalin, y eventualmente pues es lo que se degradó en lo que se degradó. Pero los signos, pues que va a decir, primero las influencias tiene más obras, pero por lo cual se caracteriza George Orwell es por 1984, que es una novela de cierta forma futurista, donde ya el totalitarismo es transparente. Y por otro lado, la denuncia, que es la de la revolución en la granja. Y él va a decir, por un plano, digamos, las influencias, así uno no lo crea, pero estarían por un lado el famoso Jack London, y de Jack London estarían, igual cada actor tiene sus vectores. De Jack London lo que va a sacar podemos coger el libro de la llamada de lo salvaje, que es traducción más literal que la llamada de la selva, porque no es eventualmente la llamada de la selva lo que le llame al perro, no me acuerdo qué raza es, pero no es la llamada de la selva, sino lo salvaje, de ese ímpetu de vida, que eventualmente va a morir, la muerte rusa, caer ya derrotado. Entonces, vencer sabiendo perder. O la otra es finalmente salir victorioso. Pero siempre hay todos los animales de Jack London. Por más que Jack London también haya sido un hombre aventurero y también un alcohólico, pero sus protagonistas, siempre hay un ímpetu vital hasta que incluso la muerte se hace por la vida. Sí, ese sería como el vector que atraviesa en Orwell a London. De cierta forma, siempre que no se trata de encontrarle, la idea la sacó de tal, sino encontrar las influencias y darse cuenta que un pensamiento en producción es gracias a un proceso, un trabajo, un pasado, un historial, y no sobra y gracias al Espíritu Santo que me parió el milagro, la epifanía, sino nada, los otros mucho más de trabajo y de rigor, y ahí sí se producirá el genio. Por ese vector, el asunto del ímpetu vital de Jack London. O sea, él va a decir, y estas son palabras de él, va a decir, como mis santos patronos. Jack London, uno se asombra, dice Charles Dickens, uno lo conoce por, no sé, cuentos más cándidos, y sin embargo cuando Dickens saca la famosa Oliver Twist, el asunto es, hay una protagonista, Nidia, una prostituta, y en se está hablando en cada uno de estos autores de una crítica social sin eufemismo, sino de la manera más directa. Aparece una prostituta en ese texto, que supuestamente es cándido sobre la orfandad y la niñez y esto,
humaniza a una prostituta que en su momento era, digamos, la marginalidad de las marginalidades hasta hoy. De ahí va a coger ese vectorcito de Dickens, de humanizar lo deshumanizado, cuando la noción de humanismo todavía tenía un sentido valorable, porque hoy igual cuántas miserias por el humanismo se están dando. Charles Dickens por un sentido, Jack London por el otro. Aparece quien escribió Los viajes de Gulliver, Jonathan Swift. Y lo de Gulliver, uno lo piensa como que no, se trata de muchas aventuras, el aventurero. No, lo que está ahí también hay una crítica social, pues ya siglos antes, estamos hablando de Jonathan Swift, es más o menos siglo XVIII, pero es justamente lo que lo hace Los viajes de Gulliver, es las dos posturas, colonizador y colonizado. Hay veces que él termina, cuando llegan de los enanitos, se aparece completamente amarrado, ya él se está viendo, cuando llega a descubrir, termina siendo descubierto, pero igual cada posición es una irrupción, una intromisión, una inserción. Hay un texto, el famoso texto que Asesino va a hacer, o por lo menos él no la declara como influencia, de Robinson Crusoe, que supuestamente es cuando Robinson Crusoe llega a la isla, entonces se encuentra con Viernes, y entonces de cierta forma lo civiliza y le enseña las vidas de la vida moderna, las maravillas de la vida moderna. Michel Tournier escribió un libro que se llama Viernes o los limbos del Pacífico, donde muestra la otra cara, y muestra a Viernes que está tranquilo de la vida en sus asuntos, y de repente le llega alguien que desconoce y lo pone en su perspectiva. Uno dirá, lo occidentalizó, y sin embargo lo moldeó a su haber. Esto estaría en el plano de Crusoe, que un Orwell no lo manifiesta como tal, como su influencia. A quien sí va a manifestar, que es el último que falta, que hice una denuncia social ya eminentemente filosófica, es Herman Melville. O sea, Herman Melville, él lo va a tomar como otra de sus influencias más poderosas. Que Herman Melville es entre tantos, Moby Dick, pero más allá de Moby Dick, que de por sí Moby Dick es como guardando distancias, pero agrandando también, salvando magnitudes. Moby Dick no solo tiene ese ímpetu vital el llamado a la selva, de lo salvaje, pero también lo que muestra es la intromisión hacia el encuentro de un pensamiento. Por eso hablamos de Moby Dick, de Herman Melville, como un filósofo que está de tú a tú con la crítica a la razón pura kantiana, intentando, o sea, lo que la crítica a la razón pura permanece en la orilla, Herman Melville se va a la alta mar, o sea, finalmente el pensamiento. Pero más aún, hay un cuentico breve de Herman Melville que se llama Bartleby, el escribiente, que la consigna siempre es preferiría no hacerlo. O sea, un buen día al buen abogado le dio por no hacerlo. Y eso, o sea, nunca es ni un no, ni un sí, siempre es preferiría no hacerlo. O sea, todo el tiempo es preferiría no hacerlo, preferiría no vestirme, preferiría no comer, hasta que se termina muriendo por inanición, como que lo encarcelan. Y pero hombre, ya, hágalo, hable a su favor, preferiría no hacerlo. Que en el fondo, ante una situación donde el habla ya está podrida de entrada, es mucho mejor callar que ser cómplice de esa verborrea hasta el infinito, de esa lógica de los discursos que termina en este juego de indiscernibilidades. Se podría decir, lo que hace, va a coger nombre tras nombre Orwell en una explicación a su cuento, y lo va a poner así, toca leerlo por acá con nombres. Primero, ustedes lo vieron, aunque con la película hay ciertos desplazamientos, el cerdo mayor, el que empieza a hablar, habla antes de morir. O sea, él no es el que propiamente crea la revolución, él simplemente la plantea. O sea, plantea la situación de enajenación. Solo con la primera frase del texto uno ya huele una prosa que vale, como que el señor Jones cerró el corral y salió absolutamente ebrio. Ya uno es el vector de la naturaleza humana, que solo se soporta en la ebriedad y en el mutismo fuera de sí, o sea, en el estatismo tendiendo a la imbecilidad. De uno aparece el cerdo mayor, que va a decir Orwell, es Marx. Es Marx porque Marx, de cierta forma, Marx murió en su comodidad. Pues bueno, igual la padeció. Hay páginas de los opúsculos del Capital diciendo como que no he podido trabajar por semanas, como que tengo una especie de bilis que me tormenta y me adormece y me caigo. Se los escribe a Guggenheim, que supuestamente era como el abogado que también le ayudaba con los negocios, es que lo costeaba. Pero nada, llega el cerdo mayor, que sería Marx, y la plantea la situación, y es como: gallinas, ¿ustedes cuándo han visto
que de los huevos que ponen salgan pollitos, se los quitan. Vacas, ustedes cuando han visto la leche que les sale, no, se las llevan de una. Quería la manifestación y sin embargo, en la novela, muere de manera apacible. Por otro lado, aparecería el otro nombre, el supuesto señor Jones, el señor de la fábrica. Va a actuar como, y aquí es cuando la cosa se empieza a volver política, y lo bueno es que aquí no estoy forzando interpretaciones, sino que este es el propio Orwell, hablando de su obra, tampoco explicándola, lo que menos le interesaba explicarla, pero el señor Jones es ni más ni menos que Nicolás II de Rusia, el último zar. Ustedes saben, la historia con Nicolás II fue pues, una tragedia terrible, porque fue cuando en la revolución bolchevique en 1900 hubo aires de revolución, hubo caídas, hubo lo que ya llegaremos a esto, lo que retrata Eisenstein con el acorazado Potemkin, el gatillo que dispara la revolución rusa. Pero cuando Lenin, después de que los zares le asesinaron familiares, tuvo que salir expatriado, se dio cuenta que el zarismo estaba tambaleando y que los bolcheviques otra vez se estaban levantando, de una cogió tren para Rusia, encabezó a los bolcheviques, y uno de sus magistrados secuestró al zar, lo llevaron a una de las estepas rusas con toda la familia, al último zar, Nicolás II, y en una de esas fue que terminaron una matanza terriblemente cruel, porque aún así hubiera que cambiar de régimen. Ahí sí no justifica la matanza, la frase con la que se sale siempre, que creo que es de Rossellini, la de asesinar a un hombre por defender una idea, no es defender una idea, es asesinar a un hombre. O sea, que lo utilizó Víctor Gaviria en su seminario de cine y se ha vuelto también frase de cajón, como de cierta forma, que gran cinismo, gran ironía, gran verdad es la última. Todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Claro, el asunto salió de Orwell. Todos los cerdos son iguales, pero unos más iguales que otros. Cuando empiezan con sutilezas a pulir las consignas. El tal es que se hablará, el señor Jones es Nicolás II, quien eventualmente, la masacre es terrible. Un día les dijeron como que aparecieron una tropa de Checoslovaquia. Y Checoslovaquia también es el que estaba en la zona de indiscernibilidad entre el comunismo y el capitalismo. Y ahí es de entrada cuando todo se malentiende, cuando un Marx, o sea, si uno leyera El Capital, y ahí es cuando habría que, por eso es que uno no le cree mucho a los marxistas, tocaría ver si se leyeran los 3 volúmenes, y ahí sí ejercer el pensamiento marxista, y por lo tanto ya no se es marxista, sino pensador. Supuestamente, siguiendo las líneas de un Marx, de lo que se trataría sería el socialismo del capital, o el comunismo del capital, pero no un comunismo que combata contra un capitalismo en términos de territorio. Ya sería más bien uno como finalmente puede poner el otro en función de los demás. En una especie de utopía, se podría decir, y pues aquí se vendría el cierre de todo esto, hasta qué punto apuntar de una utopía en términos proyectivos, y no simplemente darse cuenta que ya es una presencia y el asunto se está transformando y se está dando a medida que se oprime. Pero la matanza de Nicolás II, la cosa fue, aparecieron las tropas de Checoslovaquia. Checoslovaquia siempre casi que estaba más tendiente hacia el terreno de la Unión Soviética, por lo tanto socialista. Y hubo un punto en el que a los socialistas les dio miedo que hubiera ahí una injerencia, una intromisión capitalista. Y por eso es que eventualmente, eso es la famosa primavera de Eslovenia, cuando a la larga, después de mucho tiempo, Eslovenia, o sea, la República Checa tambaleó, o sea, Checoslovaquia tambaleó hasta que más o menos hacia el 93 se pudo finalmente dividir y quedó Eslovaquia con capital Praga, y pues la otra mitad. El lío es que hasta este año, más o menos hasta hace 15 años, es que la cosa se pudo dividir. La tropa de Checoslovaquia estaba atentando con la liberación de los zares, porque era como esa fuerza rusa que otra vez estaba cogiendo poder. Entonces los bolcheviques tuvieron que retener esa inmersión. Un día fueron a las estepas, a la ciudad donde estaba excluido el zar, con su familia, esposa y 3 hijitas, y les dijeron como que listo, vamos a tomarles una foto para que quede para el registro. La foto fue que los agruparon y fusilada en masa, o sea, con las hijitas del zar, niñitas de 10, 12 años, como que el niñito alcanzó a salir escapándose en la nieve y a pala quemarropa lo cogieron. O sea, es una de las masacres más crueles en función igual de la libertad. Es cuando uno empieza
cuestionar el concepto, güey. El señor Jones, Nicolás II, güey, aparece, hay una disociación, los dos cerdos que toman el poder después de la caída del cerdo mayor, güey, que serían Napoleón y el famoso bola de nieve, Snowball, güey. Napoleón y bola de nieve, literal, son Stalin y Lenin. Ustedes saben, en el testamento pues, cuando está muriendo Lenin, lo que dijo fue, como que aquí el que tiene que seguir es Trotsky. Y entonces, o sea, Trotsky tiene que ser mi sucesor. Y fue Stalin el que de una asumió el poder. Y por eso el que había que matar es a Trotsky. Entonces, sí, perdón, aquí me corrijo. El Snowball supuestamente es Trotsky, mientras que Napoleón es Stalin. Trotsky es el que le toca salir volando porque le decían, todos los males que le pase a la granja es porque son seguidores de Snowball. Y claro, pues, frases literales de Stalin. Aquí los que estén contra mí es porque tienen tinte trotskista. A Trotsky le toca irse para México con Diego Rivera y con Frida Kahlo, hasta que eventualmente lo encuentran y pues también lo asesinan por su parte. Napoleón se erige como Stalin, o sea, Stalin se erige como Napoleón. Trotsky sale volando, sería Snowball, que finalmente cae. Y lo que se está narrando, si se quisiera poner así en esos términos históricos, aparecen signo tras signo, como el poder empieza a corromper lo que toca, como todo se empieza a mutar, a cambiar, a caerse, como un capitalismo termina siendo igual de despótico y de asesino que un supuesto comunismo, entrando porque la división fue una estupidez. Y ahí es cuando uno empezaría la gran pregunta, hasta qué punto se puede hablar de revolución sin caer en utopismo, en utopías o en ingenuidades que participen y que sean cómplices de cuántas canalladas en nombre de la famosa revolución. Hay un texto similar que no lo cita Orwell, pero que sin embargo ahí resuena, que es el Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. O sea, cuando más o menos la situación es exacta. Recuerden cuando, si han visto la película, han leído el libro, que la película es de Truffaut, por lo demás, y ahí otra vez pasa el libro, no es que Truffaut esté llevando al cine el libro de Bradbury, sino que ya Truffaut y Bradbury tienen algo que decir y lo ponen en sintaxis, una cinematográfica, otra filosófica, otra literaria. Pero el asunto es, ustedes saben la historia mínima, y pues ya para hacer el cierre, cuando dicen qué es lo que pasaba, la sociedad loca en la que el asunto era que la gente no lea libros, porque entonces leer libros hace que la gente se genere preguntas y entonces empiezan a cuestionar, y pues lo que menos quiere un Estado es que la gente se genere preguntas, sino que obedezcan, y de ahí todo el tiempo el sedante de la señora, la cerdita que te decía, pero ¿cómo te atreves a cuestionar a nuestro líder? En Fahrenheit 451 ya el asunto es que los bomberos queman libros, y el que le roban un libro ya de uno se empieza a ser sospechoso por traidor a la causa, güey. Pero el libro es que el protagonista se sale, empieza a coger un par de libros, encuentra ciertas ideas que lo empiezan a tocar y se da cuenta que lo que están haciendo es un homenaje a la estupidez. De nuevo, Bradbury también mostrando la alusión, y ya no puede ser más explícita, la quema de libros de cuando nació el socialismo. Pero por otro lado, y es donde viene lo interesante, él se sale y se va a un bosque, y en el bosque encuentra la resistencia. Y la resistencia eran los lectores. Pero si bueno, son lectores, entonces ¿dónde están los libros? Y como que, hombre, no podemos arriesgar que haya libros, porque nos cogen y nos matan y los queman. Entonces lo que estamos haciendo es aprendernos los libros de memoria. Y entonces él dice como que, bueno, buena idea, pero igual eso muestra un ejercicio de cierta forma pues de parálisis, ya una memorización, una mnemotecnia absoluta que impide todo tipo de permeabilidad. Y entonces se encuentra, el Quijote tiene 2 volúmenes, entonces aquí está el Quijote 1 y aquí está el Quijote 2. O sea, no importa que se llame Santiago, Pedro, Juan, nada, o sea, su nombre propio, nada, no importa, se llama el Quijote 1. Y luego Crimen y Castigo 1 y Crimen y Castigo 2. Y luego ven, Ilíada, ven, Odisea. O sea, se dio cuenta que era una enajenación casi que igual o peor que la que estaba contemplando en el otro polo. La historia termina abierta, ahí no hay conclusión tajante. Lo que hay es otra vez una indiscernibilidad en cuál de los dos polos termina siendo más enajenado. Y ahí es cuando uno se empezaría a cuestionar hasta qué punto se puede hablar de nociones de progreso, de evolución, de desarrollo, de revolución. Los que de manera más cuestionante lo han hecho con respecto al régimen de Stalin han sido, bueno, pues en ese sentido, que es un poco las mismas, Stalin muere como en el 54, pero han sido George Orwell, y por otro lado Eisenstein, con todas sus obras, Octubre, La Huelga, El acorazado Potemkin.
Y sobre todo, más que esas, Iván el Terrible. Iván el Terrible, sobre todo la segunda parte, que se llama La Conjura de los Boyardos. Los boyardos, Iván el Terrible era un zar más o menos del medioevo. Los boyardos eran la clase noble de Rusia, es decir, los que estaban haciendo peligrar lo que hoy por hoy se podría decir que sería la república. En esa película, como Eisenstein muestra la manera en la que Iván el Terrible asesina, conjura a los boyardos, es el modo en el que un Stalin está conjurando la permeabilidad de una Rusia cada vez más suicida, o sea, cada vez más sellada. Stalin, las cosas no fue cada vez más y más evidente hasta que a Eisenstein casi que le tocó salir exiliado. Pero entonces, así las cosas. Finalmente, Stalin termina tranquilo en su rincón, termina como, luego se supo la cantidad de sobrevuelcos que hubo ahí, se dieron cuenta de los campos de concentración que estaban creando los stalinistas, y ahí se dieron cuenta que no hubo más que una rotación de poder en el paso de Rusia a los aliados. Se habla que los aliados ganaron, salvaron la patria, pero finalmente lo que hubo fue un juego de poderes. Sí, por eso, a la larga, lo que habría que decir, si uno quisiera producir un nuevo tipo de resistencia, no sería con el juego mismo de aquello lo que busca resistir, sino que tendría que ser con algún nuevo tipo de sintaxis, con algún nuevo tipo de creación. O sea, un Nicolás Gómez Dávila va a decir, como que, hombre, dejemos la vanidad, que en el fondo termina siendo una vanidad de cambiar el mundo. Dice, nuestro problema no es el mundo, es nuestra sensibilidad, por insignificante que sea, insustituible y única. O sea, por eso es una bobada decir, me olvido de mí mismo y me voy a salvar a la patria, al mundo, a la nación. O sea, como que uno está haciendo mucho más por la patria, por la nación, por la vida. Si uno es jardinero, dedicándose a su jardín, y eso por resonancia comenzará a generar emanaciones de oxigenación, pasaría lo mismo que con la pedagogía. Es raro de creer que alguien le pueda enseñar a uno, ahí sí, lo que mejor se aprende es lo que se descubre, y para eso están los libros. Eso dice también mucho de la academia, y la academia lo pone en la terminología perfecta. Se pagan unos créditos por tener un título que haga que la rueda social no pegue tanto y se pueda sobrevivir. Pero profesor, no es profesor diciéndolo, entendiéndose, sino de trivialidades. A lo máximo que podría llegar un profesor, y ahí sí, gran profesor, enhorabuena, que transmita una fuerza, o sea, que transmita el ejemplo que acabo de poner del asunto de la carpintería. Si uno ve a alguien tan entusiasmado con, por decir algo, un Godard, uno dice como que, hombre, puede que a mí Godard no me interese en lo más mínimo, y sin embargo, qué maravilla estar tan entusiasmado yo con algo, como este señor lo estaba con lo de él, en lugar de ponernos a salvar el mundo, que termina agraviando los males que busca serenar. Sí, por eso es que la revolución cada vez más y más se convierte en una terminología cuestionable. Cuando se sabe revolución, es el mismo problema. Cuando la humildad se sabe humildad, lo que es una profunda soberbia. ¿Sí? Cuando la belleza se sabe belleza, ya no es belleza, ya es terrible vanidad. O sea, la cosa entre más inocente y más sin nombre sea, mayor capacidad tiene de resistir. Y por eso vámonos a los grandes teóricos de la coacción, del poder. Citar ahorita, digamos, a Michel Foucault sería ya, o sea, justamente por él no hay que citarlo, sería más bien, para pensar un pensador hay que irse a sus raíces, a lo que lo creó. ¿Saben? Antes de hablar pompas y pompas de un Marx, valdría más ver de dónde salió un Marx. Y Marx salió, antes que de los economistas, salió o sea, él va a decir, yo aprendí de Balzac mucho más del paso del proletariado, del campesinado al proletariado, por un Balzac, que por un Malthus, Malthus viene después, no, Malthus está contemporáneo, pero que por un economista inglés, que por un economista francés. Va a decir, entendí más en términos artísticos, literarios, el problema social, económico, político, que por el plano simplemente histórico. Por eso sus páginas, las páginas del Capital, están recorridas por Cervantes, Goethe, Balzac, Stendhal, Victor Hugo. O sea, hay un aire que ya ni siquiera sería literario otra vez caeríamos en el afán de la designación. O sea, sería una especie de discursividad que rompe con el mismo concepto del discurso. Permea, introduce, rompe el pensamiento de la afuera, si lo estamos citando, rompe con toda la interioridad, la trastoca,
le crea discontinuidades, le crea oxigenaciones, crean múltiples vectores de transformación, y ahí pienso yo, eso se podría plantear ya ni siquiera un futuro mejor, una utopía, cuando un Gómez Dávila dice la estupidez es el combustible de la revolución. O sea, finalmente es porque la estupidez es la que termina produciendo las matanzas más asfixiantes. El asunto no es ¿para qué? Cuando se dice el que no duda, no grita. O sea, cuando uno empieza a buscar un afán de reconocimiento, de ser mayoritario, de crear un ejército, está está agraviando lo que busca solventar. Pensaría yo, si estamos poniéndolo en términos de espera, para ver luego qué tipos de fuga podrían producirse, cómo por lo menos no ser cómplice de aquello que se busca distanciar. En primer lugar, evitar la tendencia terrible del reconocimiento, hacerse reconocer, ser reconocido, y peor aún, buscar vía el reconocimiento representar. Yo soy el representante del pueblo. Se dice como que, hombre, de lo que decía Godard, el pueblo que se representa a sí mismo, o sea, que nadie hable por los demás, que cada quien tenga su voz propia y pueda hablar con lo que tenga que decir. Sí, finalmente, si el asunto ya no es hablar por otros, quitar la voz, quitarse ese afán de ser el representante, y también el que se hace reconocer. Ese afán de ser reconocido es eventualmente el que produce las vanidades, las pedanterías, que hacen de una vida una prisión, ¿sí? Que hacen de una vida una cárcel, con los más bonitos ideales, ¿sí? Tender a ser irreconocible. O sea, qué maravilla la potencia del anonimato. Si algo es creador y novedoso, es porque no se deja reconocer. En el punto que se puede reconocer, es que se puede juzgar, que se puede identificar, que se puede finalmente manipular. Por eso lo que busca, si lo estamos poniendo en términos de un Orwell, denunciando a las claras un Estado, pues sí, ya de un fascismo cuya estridencia era ya demasiado desvergonzada, por más similar a lo que estaba pasando con Hitler. Pero de lo que se trataría es, hombre, sí, ya ese afán de la representación y del reconocimiento, que termina siendo una vanidad, un narcisismo suicida. Mucho más grande sería como perderse, ser irreconocible. Y si la obra de arte se define por algo, es por su carácter de innovación. ¿Y qué quiere decir de innovación? Que siempre va a permanecer en el plano de lo irreconocible. O sea, nunca se va a poner en términos de que lo establecido y lo nuevo tienen una sucesión relativa de tiempo, como que lo nuevo ya se establecerá, y lo establecido una vez fue nuevo. Va a decir un Nietzsche, es que lo plantea, va a decir, hombre, nada de eso. Lo establecido nace establecido desde siempre, y lo nuevo nunca pierde su capacidad de novedad. Se podría caer en la tautología y en el círculo vicioso decir que nunca va a perder su capacidad de novedad, eso ya sería un establecimiento, pero nada de eso, nunca pierde su capacidad de novedad, es porque siempre va a devenir irreconocible. O sea, uno oye hoy por hoy, que lo coja por detrás, poniéndonos un poco románticos, el presto agitato de Beethoven. Es que ya no interesa ni Beethoven ni el presto agitato. Si uno dice que es esta música que me está entrando por detrás que me estremece tanto como estremeció a 1789, ¿sí? Y seguro para el siglo 30. A Beethoven no le da un higo cambiar el mundo, güey. De cierta forma se metió ciertamente con los republicanos porque los aristócratas lo tenían padeciéndola, digamos que se enamoraba de tal doncella, pero no podía estar con ella porque ella era noble, mientras que él no. A él le gustaba ostentar el Van Beethoven, pero era un bluff, ¿no? El Beethoven no era noble, y por eso no tuvo la capacidad de concretar la relación con quien quisiera, sino que la aristocracia lo excluía, y por eso cuando yo aires de revolución contra la aristocracia, de una se pegó hacia la república. Pero el interés de Beethoven era su música, y con su música estaba siendo mucho más revolucionario que ponerse a decir: proletarios del mundo, acabar con esto, cambiemos con los niveles jerárquicos sociales. Con su música, es que uno lo está poniendo en términos grandilocuentes, la opresión y la revolución. Ya el asunto es de cada vida, las trillones de opresiones y de liberaciones que se viven y se mueren a diario. Cuando aparece un Beethoven y crea su composición, hay una hora del día en el que uno está oprimido. Ya para que caer en la demagogia de un discurso revolucionario de cambiemos el mundo, cuando realmente cambiemos el mundo, ahí sí, lo que otra vez dice un Schopenhauer, cuando la humanidad llegue a sus más altas cimas, solo va a encontrar al tedio esperándola. O sea, finalmente no se trata de encontrar el proyecto de cambiar el mundo,
sino ya el mundo ya está en constante cambio. Cuando aparece Goethe ante la Revolución Francesa, y dice, yo ya la miro con asco, o sea, no me interesa, no me interesa esto, güey. Y de hecho Goethe hizo muchísimo más por Alemania, creándose el Fausto, o creándose las desventuras de joven Werther, o sea, haciendo lo suyo, que poniéndose a abandonarlo e irse a filas. Sí, por eso es cuando dice como que la obra del gran poeta comunista se divide en dos fases, su obra poética y su obra comunista. O sea, cuando se vuelve comunista ya no es, o sea, cuando se vuelve militante ya no hay poesía. Sí, por eso decir una poesía de resistencia lo hace tanto más cuanto sí, no ponga nombres propios. Si hablamos hace un rato de Cortázar, él va a decir como que listo, me pueden poner, escribo un artículo sobre el fascismo rápido, pongo un nombre propio, lo escribo, sale, pero me parece que lo estoy diciendo de manera mucho más tajante y sobre todo hacia mí, con el cuento La Casa Tomada, 2 páginas en las que unos inquilinos van siendo desplazados, hasta que terminan en el closet, y en el closet se salen y se les cierra la puerta, ni idea qué los excluyó, ni idea cómo se salieron, pero terminan una situación en la de Bartlett, preferiría no hacerlo, no saben cómo contestar, no saben cómo diferenciarse, simplemente están viendo excluidos, hasta que finalmente desaparecen. Y ahí planteó todos los fascismos habidos y por haber, tanto de Latinoamérica como de Norteamérica, como de Europa, con todas las respectivas ciudades, sin la necesidad de la representación de un nombre propio. Por eso, un Goethe, creándose el Fausto, hizo mucho más por Alemania que ponerse a militar filas. Un Beethoven hizo muchísimo más por Alemania, haciendo su música, que poniéndose a militar filas. Picasso sí que lo sabía y por eso de una cogió el pretexto que era español. Entonces España en esa época era un país neutro. Entonces decía, yo no tengo por qué irme a filas. O sea, él sabía que tenía en la mano algo que no le iba a poner en juego por un balazo. Se fue. Y sin embargo los que padeció, los que no tenían uniforme en esa época les tiraban flores en el sentido más peyorativo y despectivo. Le tocó como soportar en tiempos de la Segunda y la Primera Guerra el no participar. Pero Picasso decía, yo estoy haciendo muchísimo más por París y por el mundo, regalándoles pues, los regalitos que nos dio a la humanidad, que yéndose a matar por una causa. Sí, eso, la gente dirá como que no, fue infiel a la revolución, y sin embargo cayó la Segunda Guerra, terminó, y obra maestra, Picasso terminó como uno de los más grandes pensadores de la liberación. No se trata entonces ahora de volverse genio y ser Goethe y ser Beethoven y ser Picasso, cada quien en lo suyo, pero eso vuelvo la otra vez le pasaba a alguien algo, como que la novia, el hijo estaba enfermo, él ya estaba en el hospital, él la tenía que ir a cuidar un rato, hasta estar con ella, o sea, como darse cuenta que estando con ella, cuidando al hijo, está haciendo muchísimo más por este país que poniéndose a obviarlos y yéndose de presidente. Sí, se ve como, o sea, estoy yéndose sacándole una sonrisa a esta niña, ya está haciendo mucho más por el mundo que obviándola y poniéndose el uniforme. O sea, ahí sí lo que dice Octavio Paz, un mundo nace cuando dos se besan. ¿Sí? O sea, todo esto podrá caer a veces en sentimentalismo, ¿sí? Pero lo dice después de una frase que es el poema de Piedra de Sol, donde dice, amar es combatir, o sea, todos los siglos son este presente. O sea, ya es una poesía bélica, tanto más que no necesita nombrar ningún presidente, ningún mayor, solamente creó su obra y salvó a México. ¿Sí? Y por eso ya no se trata ahora tampoco de ser Octavio Paz, cada quien en lo suyo, así sea contemplar las nubes, con que lo haga con la misma fuerza con la que un Beethoven creó su 9ª sinfonía. Ahí uno está haciendo muchísimo más por el planeta entero que poniéndose vanidosa y estúpidamente a salvarlo. Ahí es cuando, desde hace un rato, nuestro problema es el mundo, es nuestra sensibilidad, cuando se va a decir el hombre madura, cuando deja de creer que la política le resuelve sus problemas. Pero todo el mundo, no, es que estamos como esto. O sea, ciertamente habrá casos profundos, o sea, qué sé yo, que hay un estado ya que se está robando todo y entonces el asunto es, bueno, yo no sé, por ejemplo, casos extremos donde no hay agua, aunque listo, hay que pensar el problema del acueducto, pero digamos, en ciertas posiciones, decir que el mal de todo lo tiene el gobierno, cuando hombre, lo que hay que ver es el gobernante que uno busca ser en su casa, el caudillo que uno llega a ser por querer que la política le resuelve sus problemas.
De cierta forma ese sería el mensaje que sin necesidad de ser mensaje está mandando un George Orwell haciendo su película, un Eisenstein haciendo su obra, un Picasso, cada quien haciendo lo suyo, de tal modo que no caer en ese círculo vicioso de representaciones y representaciones cayéndose y cayéndose, donde ya no se sabe cuál es cuál, donde ya no se distingue el cerdo del hombre, sino simplemente acentuar la singularidad en función de un mínimo eventualmente de estado y de estatismo mental. O sea, entre alguien menos tenga de atributos, más necesita de un discurso que le dé respeto. Sí, finalmente lo que planteábamos, la verdadera inteligencia no necesita actuar para fertilizar, su presencia basta. A la larga hay solo una presencia que irradie vida, no necesita militar por la vida, y mucho menos en términos progresistas, proyectivos, poniéndolo como un ideal a llegar. Ahí de una caemos en la lógica estúpida del fin justifica los medios, y caemos sí, ya, pues de cierta forma en una especie de maquiavelismo distorsionado. Pero entonces, a donde sería el cierre, antes de llegar a la fuga, sería primero dejar de proyectarlo en términos tan abiertos, tan grandilocuentes, y darse cuenta que se plantean ¿qué sería ser de izquierda? Si estamos poniéndonos en estos términos. Primero, salir del asunto de reconocimiento, del asunto de representación y el asunto de esa polaridad dual que es la asesina, o sea, el asunto dualista de revolucionarios, fachos, o bien un maniqueo del que todos se burlan, pero que todos practican, que todos practicamos. Cuando van a decir ¿qué es ser de izquierdas? ¿Qué sería un gobierno de izquierdas? Pues en primer lugar, nada, porque la izquierda no tiene nada que ver con el gobierno. Entonces sería decir, ¿qué sería ser? Y aquí lo estoy citando, van a decir, ¿qué sería ser de izquierdas? ¿Qué sería ser de Estado? Es decir, la cosa empieza por digamos, estoy yo, de mí aparece el cuarto, del cuarto aparece el país, del país el planeta, del planeta el cosmos, pero es una visión que proyectiva, me olvidé de mí mismo por irme con la grandilocuencia de la bondad. Va a decir que es ser de izquierdas, todo lo contrario, es las citas de los japoneses, y esto viene de Li Ching, Li Ching en China, el libro de las mutaciones, es decir, ¿qué sería ser de izquierdas? Todo lo contrario, arrancar por el sistema planetario, luego comenzar al planeta Tierra, luego tal continente, luego el cuarto, luego este salón, finalmente yo. Sí, ya es una especie de acentuación de una singularidad, que no es una concentración vanidosa de un sujeto imperante, sino por el contrario, no es alguien que se pierde de sí mirando hacia el otro lado, sino se encuentra justamente llegando a un sí mismo que ya implica el universo entero, en un presente que es una inmanencia que no necesita ninguna proyección, que toda proyección termina en las matanzas. Eso es lo que también lo que va a decir un Cortázar, que la historia muestra que los aciertos, la historia muestra que los aciertos del hombre son casuales y sus desaciertos metódicos. O sea, entre más se medite la situación, las más grandes desgracias de la humanidad han sido siempre con las mejores intenciones de la revolución. Ahí es cuando el concepto, por bonito que suene, se plantea como una terrible ambigüedad, y por eso mejor aún, ni nombrarlo, ni mencionarlo, simplemente cada quien a sus asuntos, que no va a ser una vanidad, no va a ser un egoísmo, no va a ser una obviedad, sino va a ser un escape, sino justamente uno dedicándose a pulir la inteligencia, su propia sensibilidad, a meterle toda la fuerza a lo que uno haga, que sonará repetido, pero pues que, de nuevo, transformar a los demás es discurso del que todos se mofan, pero que todos aplican. O sea, todo el mundo dice, no hay que transformar a los demás, pero pues lo que todo el mundo busca es que todo el mundo piense como uno. Esa sería una mismidad diferente a la que está hablando Li Ching, que ya sería un yo, pero un yo totalmente descentrado, un yo que implica el universo, y no un yo chato que se excluye y que lo que busca es comenzar a convencer. Esta película se plantea como esa espera, porque deja el pensamiento en ese movimiento pendular donde no se sabe qué es lo uno, qué es lo otro. Queda la pausa, queda la suspensión, una suspensión tan terrible como serena. Ahí sí, más o menos el abrazo cataléptico de dos luchadores de sumo que están a punto de... O sea, no está pasando nada y sin embargo la bomba está a punto de explotar.
Orwell nunca llega a la conclusión, tanto más contestatario que no llegue a la solución. O sea, soluciones, el mundo está invadido de soluciones. O sea, también como olvidarse, también la vanidad de solucionar el planeta. Ya simplemente el asunto no es solucionarlo, es problematizarlo, y problematizarlo en el sentido activo del concepto. Y en primer lugar, problematizar ¿qué? El propio cerebro, crearle nuevos problemas, crearles nuevas fisuras, crearles nuevas complicaciones, nuevas implicaciones, nuevas bifurcaciones. Ahí es cuando, creería yo, se está aireando una realidad que de otro modo lo que se está haciendo es asfixiando por fines proyectivos de representación, de bondad, de humildad, de sanidad, que terminan siendo las peores masacres y las peores borracheras de las que vienen los más inmundos guayabos. Esto se verá qué tipo de escape podría darse, en ese caso vendrán los idiotas de Bontrier. Pero si en este caso, igual, toda prisión ya insinúa su fuga, y por eso, pues en este caso la película, pero el gran cuento de Orwell, es el que la deja para la posteridad, tanto más que nunca usa un nombre propio, lo dirá luego, pero no necesita usarlos, dirá Napoleón, dirá Bola de Nieve, Snowball, que por lo demás Snowball es la heroína con la cocaína que crea la bomba más pesada, luego dirá es Trotsky, es Stalin, es Lenin, pero no necesito decirlos, simplemente creo es cine. Si esa obra es revolucionaria es porque es cinematográfica y no porque es discursiva o militante. Y pues hasta ahí sería lo que habría que decir al respecto, haciendo la anunciación hacia la película de Bontrier. Gracias. Y pues nada, gracias por su tiempo, gracias por el asunto. ¿Alguna pregunta? Malentendidos. ¿Ya quiere hablar? No. Yo también. La ambigüedad siempre es cuando se dice la estupidez es el combustible de la revolución. Uno dice como que al contrario, pero no, cuando uno conoce la historia se da cuenta exactamente de eso. O sea, si uno una actitud verdaderamente revolucionaria no necesita utilizar el concepto de revolución, porque ella suena por alguna razón a reactividad y a resentimiento. Yo lo que hago es música de protesta. O sea, hubo una época en la que había que decirlo, y un Bob Dylan lo decía, pero lo decía porque ciertas condiciones, lo decía un par de veces, lo dijo una vez y ya no hay por qué volverlo a decir. Pero militar música de protesta ya se está volviendo, o sea, ya casi que había que protestar ante eso. O sea, ya finalmente está creando también su sellamiento. O sea, por eso la estupidez es el motor de una revolución, que se sepa revolución. O sea, caemos en la misma tautología estéril de un lenguaje. O sea, la libertad es prisión cuando se sabe libertad. La vida tediosa es algo que yo no, bueno, de pronto uno no lo entiende porque no está ahí, pero pues, cuando la gente dice, no, y me jubilé y ya no tengo nada que hacer, es como que, hombre, que es ese discurso tan fuera de tanto, o sea, tienes la cara de decir eso. O sea, al contrario, viva, ¿cómo así que necesita que otro le ponga las obligaciones? Es decir, la maravilla de una vida que no necesita instancias externas que le pongan oficio, sino uno sea el mismo que se las ponga, que se las cree. Y ahí sí se puede hablar en un trabajo, en una producción no alienante, sino por el contrario, constructiva, y que no necesita que no necesita hablar de revolución, porque ya de por sí se está revolucionando, ¿sí? Revolución permanente, ahí sí la consigna de Trotsky. Yo estaba en una revolución permanente que no se sabe revolución, ¿sí? Esa es la belleza que no se sabe, belleza. Esa sería como el matiz que hay que hacer, porque siempre es la que se malentiende. Y por lo demás yo no sé, ya habría otra inquietud, otra pregunta. Si no, pues nada, gracias por su tiempo, por la paciencia, por el agua. Y cada uno para lo que tenga que hacer. No, nada, nadie. Estamos como estamos. Entonces, muchas gracias por la invitación. Espero que sí estaba más o menos a la altura de la exigencia. No fue muy largo el asunto. Estuvo bien, vale. Pero muchas gracias. Y entonces...